¿Alguna vez habías escuchado hablar de infancias que viven con VIH? ¿Sabías que la dinámica del virus en los niños y en las niñas es muy diferente? Bienvenido al tercer episodio de Un Café con Sal. Te invito a que lo escuches y que puedas aprender muchísimo de las increíbles personas que nos acompañan el día de hoy. Y recuerda, este episodio sale de un testimonio súper valioso que podrás encontrar en nuestro canal de YouTube. Te invito a que te suscribas y además a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como @lacasadelaSalAC. Un Café con Sal, el podcast de la Casa de la Sal. Reflexiona con nosotros sobre tus dudas acerca del VIH, suma a tu salud mental y sexual y aumenta tu calidad de vida. Soy Carlos García y en este espacio podrás escuchar la participación de personas que viven o conviven con diagnóstico de VIH, aliadas de la causa y expertas en acompañamiento. Cambia vidas tomando un café con sal. Como les comentaba, el día de hoy estoy muy emocionado de poder compartir con dos grandes personas que han estado desde hace muchos años en las entrañas de Casa de la Sal y acompañando a las infancias que nos acompañan en el Centro Infantil y Juvenil. Entonces estoy muy feliz porque además estoy seguro que vamos a aprender muchísimo en el podcast del día de hoy y que además vamos a hablar de un tema súper importante y que necesitamos que se hable cada vez más de él. Entonces les doy la bienvenida al tercer episodio de Un Café con Sal, un proyecto que nace desde la adversidad y que busca solucionar muchas dudas y acompañar a miles de personas. Entonces, bienvenidos, Maru, Leonel, qué honor poder compartir con ustedes este espacio. Y antes de que comencemos con el tema súper importante del día de hoy, me encantaría que pudieran presentarse y contarle un poquito de ustedes a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, muy contenta también de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo soy Maru Esgay. Yo tuve la fortuna de colaborar en Casa de la Sal durante 10 años. Y soy médico tratante de VIH. También hice una maestría en epidemiología clínica y también me dedico a la investigación. Estuvimos involucrados, de hecho, en el proyecto Mosaico que buscaba una vacuna preventiva contra el VIH, que desafortunadamente pues, no tuvo los resultados deseados, pero también eso es lo que hago. Y bueno, aunque trabajé en Casa de la Sal por 10 años y ya actualmente no es así, yo a la institución pues la conozco prácticamente desde que nací. Mi tía es la fundadora, mi prima sigue todavía en mesa directiva. Entonces yo a la institución le tengo un cariño inmenso y por una razón u otra siempre acabo volviendo a colaborar de alguna manera, ¿no? Entonces me encanta estar aquí hoy y compartir también con Leonel, con quien también pues tenemos una amistad ya de tiempo atrás y un montón de historias que contar que justamente empezaron pues aquí en Casita de la Sal. No te vamos a dejar ir, Maru. Por eso siempre regresas. Me parece muy bien. Leonel. Muy buenas tardes, Carlos. Yo soy Leonel Navarro. Trabajo acá en Casa de la Sal desde 2009 aproximadamente. Yo soy médico psiquiatra y soy subespecialista en psiquiatría infantil. Hice una maestría en neurociencias y estoy terminando una maestría más en neurología pediátrica y neurodesarrollo. Y a la par del trabajo aquí que inicié en ese tiempo, en 2009, pues he estado muy inmerso en el tema de VIH, sobre todo en población pediátrica. Y pues al cabo de este tiempo, de lo que ha pasado, nos hemos convertido de alguna manera como instituciones líderes de opinión en este rubro, en el aspecto salud mental y VIH, un paciente pediátrico. Y nada, ¿no? Una buena parte de mi experiencia profesional egresando de psiquiatra tiene mucho que ver con esto. Como comentaba Maru, hemos hecho un equipo académico sólido desde entonces, algo bien interesante respecto a lo que se aprende y lo que se crece aquí dentro de la institución y muy, muy contento de estar aquí en casa. Como le escuchan, tenemos a dos expertazos acompañándonos y siempre felices de poner en sus manos a los niños que tenemos en el albergue porque creemos que son las mejores manos. De verdad, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y por acompañar el día de hoy a todas las personas que nos escuchan. Y me encantaría que pudiéramos comenzar con el tema tan importante que tenemos el día de hoy. Y yo sé que ustedes tienen muchos años conviviendo con infancias con VIH, pero creo que muchas veces las personas creen que estas no existen. Entonces me encantaría
que la primera duda resuelta fuera, ¿existen las infancias con VIH? ¿Y qué porcentaje representan estas infancias en las personas viviendo con el diagnóstico? Claro que sí. Por supuesto es muy importante los números y las estadísticas, que ahorita las vamos a comentar, pero me gustaría iniciar por decir que las infancias afectadas por VIH no son solamente aquellos niños que viven con la infección por VIH. Es un rango como bastante amplio, se podría decir, y así se les ha llamado desde ONU-SIDA también desde hace 10 años, ¿no? Afectadas por VIH. ¿Por qué? Porque hay muchos contextos en los que los niños a lo mejor no tienen VIH, pero sus papás murieron de SIDA, ¿no? Entonces es lo que se ha llamado también huérfanos de SIDA, y aunque ellos no van con VIH, por supuesto les impacta. Hay hogares en los que a lo mejor el niño no tiene VIH, pero uno o más de sus hermanitos sí, ¿no? Entonces entra toda esta dinámica de por qué mis hermanitos toman pastillas y yo no. Ellos están enfermos, yo no, ¿por qué? ¿Qué está pasando? También sucede a veces, sobre todo con la pérdida de los padres, que a veces los niños se vuelven cuidadores primarios de sus hermanos más pequeños. Y esto pues da otra serie de problemáticas a las que las infancias no tendrían por qué enfrentarse, ¿no? Y también están los niños y las niñas que no tienen VIH, pero viven en altas condiciones de vulnerabilidad que los hacen quizá más propensos a la infección. Es decir, niños y niñas en situación de calle, quienes ejercen trabajo sexual, y hablando de niños, pues no podemos decir que esto es de manera voluntaria, entonces pues ya estamos hablando de temas, por supuesto, de explotación y abuso, y también ellos están como en alto riesgo, ¿no? Y ya hablando de las infancias que sí viven con VIH, pues representan en el mundo un 3.8% de las personas que viven con VIH, y en México el porcentaje es muy similar. Estamos hablando en México de un 3.2% del total de personas que viven con VIH. La cuestión de cómo se concibe al paciente o al potencial paciente pediátrico, al individuo que está inmerso en esta condición de VIH es interesantísimo. Desde la perspectiva del acomodo ontológico de un paciente que está inmerso en un ambiente con VIH, es bien interesante lo que pasa. De hecho, medimos nosotros, por ejemplo, en la vertiente de salud mental, lo que tiene que ver con impacto individual y los impactos periféricos. Es decir, lo que comentaba Maru es una realidad que se tiene que poner como un derrotero del tratamiento y del abordaje. Es decir, puede ser que el niño tenga o no sea portador o no del VIH, pero lo que es seguro es que va a estar afectado de manera indirecta o indirectamente por la misma condición. Como comentaba, nos hemos llenado aquí las de experiencias al respecto, ¿no? De lo que comentábamos hace un ratito sobre esta personita que tiene una historia peculiar, que desde hace mucho tiempo lo seguimos, las condiciones en las cuales ha desarrollado su vida, lo que hoy en día representa, etcétera. Entonces, creo que aquí el entendimiento de cómo se da este acomodo temporal y geográfico dentro de lo ontológico del niño, dentro del ambiente VIH es súper importantísimo. O sea, para mí creo que es de las cosas que más dejan en cuanto a la ganancia académica y a la ganancia del entendimiento del problema, ¿no? A lo largo de estos años lo que he entendido es eso, el VIH tiene un impacto individual, un impacto periférico e incluso un impacto social, muy a lo Bertalanffy, ¿no? En la teoría general de sistemas, en esto del sistema y el impacto sobre el círculo posterior. Súper interesante lo que comentan, porque creo que aquí es donde podemos justo evidenciar el trabajo integral que hace Casa de la Sal, ¿no? Y que, como lo dice incluso la misión, que es acompañar a personas que viven y conviven con el diagnóstico, ¿no? Porque creo que justo el diagnóstico se vive, pero también se convive con todo esto que comentan del impacto al núcleo familiar, y va creciendo como este impacto, y es algo que siempre me gusta como destacar mucho de Casa de la Sal, que de verdad el acompañamiento que se hace es de forma integral, porque justo abarcamos todo esto, ¿no? Por ejemplo, como lo veíamos en el video de YouTube con Carlos y con Santiago, cómo se van acompañando incluso a la familia que ellos van creando, ¿no? Y bueno, muchísimo. Entonces, muchas gracias por compartirnos. Y algo que me gustaría que se comentara, porque a lo mejor ahora ya se habla un poco más del VIH, ¿no? Pero se habla siempre de comunidad LGBT con VIH, hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH, pero de infancias se habla poco, incluso me atrevería a decir que no se habla del tema, y las personas
me encantaría que pudieran ubicar cómo afecta el diagnóstico a estas infancias, porque me parece que hay una afectación más grande incluso que a una persona adulta, ¿no? Y aparte, considerando que las infancias, en su mayoría, no todas, nacen con el diagnóstico. Hay algunas que por abuso sexual o por alguna otra situación lo adquieren ya después de unos años de vida, pero ¿cómo es nacer con el diagnóstico o cómo es infectarse en la infancia con el diagnóstico? ¿Qué afectaciones existen? Bueno, fíjate que acá es una cosa bien interesante. A mí me parece que en lo aprendido aquí en la institución hay, yo creo que de lo más importante es lo que representa poner el foco a las infancias con VIH. Inicialmente en mi trabajo aquí en la institución me tocaba mucho ver esta situación de como esa conmiseración, esa como ayudar a bien morir, como si ese fuera el objetivo, ¿sabes? Es como llegar y decir, soy fulano de tal, soy una figura pública y vengo a tomarme la foto con estos niños pobrecitos que se están muriendo y no va a haber otra respuesta. Creo que nos tocó a Maru y a mí esta transición tan importante del pasar del ayudar a bien morir a la cuestión de la reinserción social y a lo que representa entonces llevar a alguien desde la infancia con VIH hasta hacerlo un adulto funcional con VIH, que eso es lo que ha costado un trabajar enorme y hemos tenido experiencias de todos tipos en ese trance. Me parece que a lo largo de este tiempo he visto que los servicios no están específicos. Te diría que somos pocas personas las que estamos específicamente trabajando con pacientes con VIH en etapa pediátrica, en salud mental todavía menos personas, y que de alguna manera la especificidad de servicios, como pasa en cuanto a determinantes de salud para cualquier enfermedad, está muy reducida en específico, ¿no? Para lo que yo hago. Creo que el asunto de intentar adecuar servicios de adulto a lo que pasa con un niño va desde tener presentaciones de los medicamentos adecuadas, que eso justamente es uno de los retos importantes, ¿no? Hacer el cálculo de interacciones y las dosis de medicamentos específico para niño. Y lo que comentaba yo hace ratito, ¿no? Comprender cuál es la cosmovisión, cuáles son los retos que enfrenta una persona desde esta perspectiva. Desde la situación de la neuropsiquiatría te comentaría que hay desde cuestiones que afectan directamente a las funciones mentales superiores que en el niño se presentan y en el adulto no, hasta cosas de acomodo social, por si alguien en la escuela ve que un niño se toma una tableta, que hoy en día esto lo hemos ido resolviendo poco a poquito con las presentaciones de medicamento y el avance en la ciencia médica que permite que no se tengan que tomar tanto y que mejore el apego, y que por ejemplo no tenga alguien, algún pequeñín, tener que tomarse una pastilla en la escuela y que tenga que responder a preguntas incómodas de compañeros, ¿no? Creo que en resumen el asunto tiene mucho que ver con visibilizar, que es para mí la parte más importante, saber que no todo lo que tiene que ver con VIH es de índole sexual, porque eso es una de las cosas que hasta la fecha sigo viendo como un estigma que pesa, ¿sabes? Creo que esta cuestión del saber que no es la única vía de transmisión en la etapa pediátrica y que existen personas que no tienen nada que ver con lo sexual, el que padezcan o sean portadores de VIH, creo que visibiliza y amplía. Y con esto poder entender, por ejemplo, que hay alguien que puede estar con esta condición desde el nacimiento a través de un tipo de transmisión en específico y que carga con esto y que aprende a vivir con esto y que después necesita hacer una inserción de su proyecto de vida en una sociedad que puede o no estar lista para recibirlo. Wow, creo que aquí comentas algo bien importante, ¿no? Porque justo creo que siempre al momento de que alguien llega a escuchar que alguien vive con el diagnóstico, inmediatamente es como, claro, tuvo relaciones sexuales sin método de barrera. Pero ya hoy en día, afortunadamente, tenemos adultos que viven con VIH, que nacieron con VIH o que al momento de la lactancia tuvieron esta transmisión. Pero pareciera que no existe, ¿no? Nadie piensa en esto al momento de conocer a alguien que vive con el diagnóstico. Entonces, qué importante este mensaje. Maru, ¿quisieras agregar algo? Sí, muy importante decir que los niños no son adultos chiquitos, son niños. Y bueno, luego se vuelven adolescentes. Y entonces además entra toda la complejidad de la etapa del desarrollo en sí, que es la adolescencia. Entonces imagínate niños que, como dices, adquirieron el VIH en el caso de los de Casa de la Sal, por transmisión vertical, que sigue siendo por mucho la principal vía de transmisión en menores de edad, aunque lamentablemente sí hay casos, como comentamos, de transmisión sexual o por uso de drogas inyectadas, ¿no? Pero la mayoría son de la madre al hijo por vía vertical y hay que añadirle a las problemáticas del niño del niño adolescente o ya adulto
que lleva muchos años viviendo con VIH, pues la problemática del niño institucionalizado, ¿no? Quizá ahorita ya no es tan necesario hacerlo porque afortunadamente ya cada vez mueren con mucho menos frecuencia los papás de estos niños, pero hace unos años pues la verdad es que prácticamente todos tenían que ser albergados acá en Casa de la Sal y a través del DIF porque pues no había quien se encargara de ellos. Entonces es añadir a un niño que vive con VIH que quizá ya es huérfano total o parcial, la problemática del niño institucionalizado y encima pues la etapa del desarrollo tan compleja como puede ser la adolescencia. Entonces imagínate la cantidad de retos y obstáculos a los que no se han enfrentado estos chiquitos desde el inicio de su vida hasta la fecha, ¿no? Y decía yo que los niños no son adultos chiquitos, la infección por VIH en ellos, o sea, es completamente distinta, la dinámica del virus es diferente. Los síntomas pueden, por supuesto, llegar también a ser un poco diferentes. Los tratamientos, también como comentaba el doctor Leonel, el tema de la adherencia, de que los niños se tomen bien sus tratamientos. Si bien entre más pequeños son, pues con las presentaciones en solución es más fácil, cuando ya se tienen que tomar ellos las tabletas, híjole, el tema de la adherencia es complicadísimo, ¿no? Entonces también es algo con lo que desde Casa de la Sal pues se ha intentado trabajar en que ellos poquito a poco se vuelvan, pues eso, adultos responsables de su salud y que teniendo como todo el conocimiento y lo que representa la adherencia al tratamiento para su calidad de vida, pues puedan responsabilizarse de ellos, tomárselos y no estar dependiendo siempre de que alguien se los esté recordando, ¿no? Entonces cambia toda la evolución y también vemos que los casos en niños son más graves si se infectan, por ejemplo, desde que la mamá está embarazada. Si se afectan en la lactancia materna o al momento del parto, los síntomas sí pueden ser menos graves, pero si la infección fue desde el útero, pues a veces desde el nacimiento se empieza a manifestar, ¿no? Y ahorita seguramente Leonel podrá tocar más el tema, pero es muy importante también cómo esto impacta al crecimiento y desarrollo del niño. Definitivamente no tienen, aún con todos los avances de hoy en día, no tienen el crecimiento y el desarrollo de un niño sano, ¿no? Desde las primeras etapas de la infección por VIH hay daño en el sistema nervioso central por el mismo virus, porque se inflaman los vasos sanguíneos, que se llama vasculitis, por infecciones oportunistas que pueden atacar el cerebro, por tumores, por un sinfín de cosas, ¿no? Entonces sí es muy importante que las personas que están como involucradas en el tema de las infancias con VIH, pues sí conozcan todos estos especificidades que tiene vivir con el diagnóstico en esta etapa de la vida. Wow, creo que nos dan un buen de mensajes bien importantes y algo que me parece bien fuerte es justo lo que comentas, ¿no? Y lo vemos desde las cantidades de infancias que habían antes en el albergue, ¿no? Llegamos a tener muchísimos niños y niñas en el albergue y ahora es una cantidad más pequeña de niños que viven con nosotros. Y muchas veces incluso, por ejemplo, personas llegan y te dicen, pero es que son bien poquitos. Pues qué bueno, ¿no? La verdad es que yo siempre digo que amamos el servicio del Centro Infantil y Juvenil acá en Casa de la Sal, pero creo que es un servicio que nace desde la discriminación, ¿no? Porque para empezar no tendría que existir un albergue específico para infancias con VIH. Pudieran estar en cualquier otro y no habría ningún riesgo. Y dos, creo que los niños están los que están con nosotros, en un albergue muy privilegiado, ¿no? Y con muchísimo acompañamiento y con el profesionalismo de personas como ustedes, pero aún así creo que no es lo mismo vivir institucionalizado a vivir en una familia y por eso nuestros esfuerzos se encuentran en eso. Pero me pareció muy fuerte como decías que antes todos morían, ¿no? Incluso así es como nace el albergue, ya nos lo contaba la doctora Rosa María Rivero en el primer episodio, cómo es que nació el albergue, ¿no? Literal, unos papás vinieron a abandonar a una de sus niñas porque ya estaban a punto de morir y con quién la iban a dejar. Entonces eso me parece bien, bien fuerte y me encantaría que pudiéramos profundizar un poco más en la dinámica del virus en la infancia, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica? Mencionaban que hay muchísimas cosas que son distintas, pero me encantaría, yo sé que es mucho, ¿no? Y que sí, de verdad es un mundo muy distinto el vivir en la adultez con VIH aquí en la infancia, pero me encantaría que pudiéramos como comentar algunas específicas, ¿no? Ya nos compartías un poco de ellas, Maru, pero me encantaría que pudiéramos conocer un poco más. Bueno,
Personalmente, como desde mi perspectiva, recuerda, ¿no? Yo me dedico al cerebro, la mente, etcétera. Siempre he tratado de visualizar y para mí, por supuesto, en cuanto a la atención integral y para las personas con las que quiero compartir el mensaje de qué pasa en el cerebro con el VIH, cosas fundamentales como esto que comentaba Mauro hace ratito. Hay una característica en algunos virus que, vaya, que es un término medio rebuscado, pero hablamos de algo que se llama neurotropismo, que es como una afinidad específica de un virus por tomar tejido o por tener una especificidad sobre daño en sistema nervioso central. Entonces este neurotropismo es una característica del VIH y desde ahí hay una condición que nos pone de cara a algo que nada más por el hecho de estar presente en el cerebro en desarrollo va a causar daño, poquito o mucho, pero que sabemos perfectamente que un paciente va a tener alteraciones en esa integridad pues de su sistema nervioso central siendo adulto. Siendo niño esto se hace todavía más importante porque ese cerebro está en desarrollo. Hay por ahí cosas que tienen que ver con factores de desarrollo cerebral, con sustancias que ayudan a que el cerebro se desarrolle completo, que pueden ser estas alteradas por diferentes razones, ¿no? Por consumo de sustancias, por algunas enfermedades, por algún otro tipo de proceso traumático, etcétera. Entonces, el neurotropismo es uno de esos primeros factores que entendemos como algo que va a afectar el desarrollo de un sistema nervioso central. La segunda cosa es como la reacción, como decía Maru, inflamatoria que el cuerpo mismo genera al querer defenderse de la invasión por el virus. Que ese es el segundo punto, que de alguna manera hoy en día los antirretrovirales tienen el objetivo de ser lo más específicos posibles, tener los menos efectos secundarios posibles, pero no logramos todavía el fármaco perfecto. Entonces, esta reacción inflamatoria del cuerpo genera cierto porcentaje de daño también sobre estructuras del sistema nervioso y es algo que también tenemos en cuenta. De ahí deriva que sí, efectivamente, la cuestión de crecimiento y desarrollo ponderal, peso, talla para la edad, etcétera, se vean disminuidas en niños que son portadores de VIH. Y la tercera cosa, que es justamente lo que tiene que ver con efectos secundarios de los medicamentos, que por lo mismo de no ser específicos pueden causar en algún momento algún tipo de daño centralizado en el sistema nervioso o a diferentes niveles. Hace algunos años teníamos todavía problemas con medicamentos que causaban lipodistrofia, por ejemplo, ¿no? Y entonces daban unas formas de cuerpos peculiarmente identificables, que era por supuesto más estigma para quien padece VIH desde la infancia. Y tenemos problemas de autoestima, problemas de autoimagen derivados. Afortunadamente hoy esto es prácticamente imperceptible y es un avance. Pero entonces en esas tres cosas es donde basamos que esto puede tener un impacto especial. Neurotropismo, la reacción inflamatoria que puede dar diferentes estados clínicos y tercero, los efectos secundarios, e incluyendo el acceso o no a tratamiento antirretroviral. Y ya sin meterme en la parte de salud mental o de sistema nervioso central, en niños el sistema inmunológico pues todavía no está completamente desarrollado, no funciona con la misma fuerza que la de un adulto, igual con los viejitos, ¿no? Son los extremos de la vida. Entonces, eso para empezar. Entonces, quizá no es tan eficaz defendiendo a los niños de este virus y de todas las otras infecciones oportunistas en las que pueden estar en riesgo. También, aunque no está tan maduro el sistema inmune, paradójicamente el conteo de CD4 en recién nacidos es muy alto. Entonces, si llega una persona que no está familiarizada con el tema de las infancias con VIH y ve que el recién nacido tiene 600 CD4, que en un adulto es perfectamente normal, pues va a decir, ay, pues no tiene nada, no hay ninguna urgencia, todo bien, cuando ahí ya están como al 50%, ¿no? El CD4. Entonces, sí cambia la manera de estadificar la infección por VIH, porque el sistema inmune es diferente. Otra cosa que es distinta es que a los niños, aunque como decía el doctor Leonel, principalmente vemos retraso en el crecimiento y desarrollo, falla en el medro, o sea, para crecer, para alimentarse, etcétera, las infecciones oportunistas son raras por lo general, fuera de la candidiasis oral, que es el algodoncillo. Las otras no se suelen presentar hasta que ya el niño está más grande. Y también a veces es una pena, y sigue ocurriendo, que diagnosticamos al niño con VIH ya un poquito más grande y la mamá ni siquiera sabía que ella vivía con VIH, ¿no? Es importante, si es que las personas que nos escuchan no lo saben, la infección por VIH la transmite la mamá al hijo. O sea, si la mujer no tiene VIH, ¿no? Aunque el papá viva con VIH, pues no hay riesgo para el niño, se transmite directamente de la mamá al hijo. Pero todavía sigue pasando que la mamá no sabe que vive con VIH, por eso no se diagnostica, no se trata, y se diagnostica antes al bebé por estas
retrasos en el crecimiento y desarrollo que hemos hablado que a la mamá. Entonces, es, desde mi punto de vista, inaceptable que hoy en día siga habiendo transmisión vertical. Cuba erradicó la transmisión vertical del VIH hace unos años y la verdad es que no es tan complicado. Si todas las mujeres embarazadas se hicieran al menos una prueba, digo al menos, lo ideal sería más, ¿no? En todas sus consultas prenatales, pero al menos una prueba de detección de VIH, igual está mucho mejor si es antes, pero si no en el último trimestre, pues ahí ya podemos darle a la mujer tratamiento para que al momento de la resolución del embarazo esté indetectable, y recordemos que indetectable es igual a intransmisible. Si bien los estudios que lo avalan, indetectable igual a intransmisible, son por vía sexual, podemos inferir que es lo mismo para las otras vías de transmisión y de hecho lo hemos visto. Si la mamá llega al momento de la resolución del embarazo con menos de 1000 copias, idealmente indetectable, pero con menos de 1000 copias, el riesgo de transmisión al bebé es muy, muy bajo. Y también al bebé se le puede dar profilaxis al recién nacido. Entonces, y que nazca preferentemente por cesárea que por parto vaginal, aunque si la mamá está indetectable, ya en algunos países la tendencia es que pueden nacer por parto vaginal porque por supuesto es más fisiológico, más natural, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir que sigan naciendo o adquiriendo VIH en las infancias. No es tan difícil y solo pues requiere un poquito de la suma de voluntades y también de seguir con campañas de información, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se oye mucho sobre las adicciones, el uso de sustancias, lo cual está muy bien, pero no podemos dejar de lado todas estas campañas que quizás eran pues más intensas en años previos que ahorita, ¿no? Entonces, cambia eso, cambia el modo de diagnosticarlo en niños. Tú no puedes hacer en niños para diagnosticar VIH una prueba serológica, los ELISAs o las pruebas rápidas, porque detectan anticuerpos. Y los niños hasta cierta edad, que es un poco variable, van a tener sí o sí anticuerpos en su sangre, porque se transmiten a través de la mamá. Así como la mamá transmite el virus, también les transmite los anticuerpos que ella ya tiene. Entonces, en las primeras etapas, los primeros 18 meses más o menos, las pruebas convencionales no distinguen los anticuerpos de la mamá de los del niño. Entonces, también hay otras pruebas diagnósticas diferentes a las que usamos en adultos para hacer el diagnóstico en niños, ¿no? Y finalmente los tratamientos, desde que no existen todavía muchos medicamentos en formulaciones pediátricas, hasta algunos que sí existen y se pueden tomar, por ejemplo, desde los 12 años, pero las tabletas siguen siendo demasiado grandes, o algo muy importante que es la falta de estudios, de ensayos clínicos aleatorizados en niños. Quizá por un esfuerzo excesivo de proteger a las infancias, ¿no? No se alienta tanto la participación de menores de edad en ensayos clínicos, que por supuesto que son población más vulnerable, pero hay reglas también en investigación para poder llegar a estas poblaciones. Si no, lo que está ocurriendo es una orfandad terapéutica. No tenemos fármacos y maneras más adecuadas de tratar a los niños porque no se corren los ensayos clínicos, porque es complicado, porque son menores de edad y son más vulnerables, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues sí hay varias diferencias entre un adulto con VIH y el tema de las infancias. Muchísimas, diría yo. Y qué complicado, ¿no? La verdad es que creo que desde el punto de vista en el que se vea, sí, los niños, este tránsito es mucho más difícil en todos los sentidos. Y ahorita mencionaste un término que me gusta mucho, ¿cómo son, no? De la orfandad farmacéutica. O terapéutica, no sé si existe farmacéutica, pero lo podemos acuñar. Sino que ya lo inventamos. Pero bueno, me encantaría que pudiéramos tocar este tema, ¿no? De qué onda con los antirretrovirales para las infancias. ¿Existen antirretrovirales pediátricos? ¿Cómo es que deben de tomar estos antirretrovirales los niños? ¿Qué pasa si no lo toman? Porque mencionaste una realidad bien complicada, que muchas mujeres embarazadas siguen teniendo a sus bebés sin ellas saber que viven con el diagnóstico, y es algo terrible y que en teoría ya se tendría que hacer, porque entiendo que en México por protocolo ya deben de aplicarse estas pruebas, pero siguen existiendo muchos hospitales, en la mayoría me parece que privados, que no aplican estas pruebas, que van complicando las cosas muchísimo. Entonces, me gustaría que profundizáramos en esto, ¿no? En el medicamento para ellos, ¿cómo es? Sí existen las formas pediátricas y te digo, depende evidentemente de la edad y el peso del niño, pero se pueden dar en solución, o sea, como jarabito, y en ese caso pues es mucho más sencillo. El problema principal desde mi punto de vista es para aquellos niños
como puede ser el caso de muchos que son de transmisión vertical, cada vez menos, pero sobre todo hace unos años, los que nacieron hace 20 años, 15 años, lo que sea, estuvieron expuestos a una gran cantidad de esquemas antirretrovirales a lo largo de su vida, ¿no? Diferente a un adulto que si se diagnostica, pues no sé, a sus 20 años, le inician un esquema de una sola tableta y se lo toma bien toda su vida, pues igual y nunca tiene que cambiar de tratamiento, ¿no? Estos niños estuvieron recibiendo los tratamientos de los 90s, que prolongaban un poquito la vida, ¿sí? Pero eran súper tóxicos. Y no teníamos todavía las combinaciones tan efectivas y tan seguras que tenemos hoy en día. Entonces, el principal problema yo en cuanto a tratamientos lo veo en que ya han estado expuestos a muchos medicamentos, entonces tienen también un cúmulo de reacciones adversas. Esto, la lipodistrofia, es muy evidente en muchos de los niños de transmisión vertical. Por supuesto, lo que ya hablamos de la parte psicosocial. Y a veces, cuando ya el virus es multiresistente porque estuvo expuesto a todo esto, ahí es cuando no hay la evidencia por estudios clínicos de investigación que diga que los medicamentos que llamamos de rescate, que se pueden usar en adultos multitratados, multiexperimentados, se puedan usar en niños. Entonces, muchas veces un niño adolescente de, ¿qué serán? Tuvimos el caso, tú te acuerdas, ¿no? Del chiquito que estuvo en falla virológica pues muchísimos años, porque teníamos que esperar a que creciera un poquito más para que accediera a opciones que solo estaban autorizadas y con algo que llamamos uso compasivo para mayores de 12 años o de 16 en algún momento, ¿no? Entonces, cuando ya recibieron tantos medicamentos a lo largo de su vida y el virus se vuelve resistente, ahí es donde muchas veces nos quedamos sin opciones de tratamiento, porque el niño todavía no es adulto y entonces no está autorizado el uso pediátrico de estos fármacos de rescate que le pueden y le salvan la vida a las personas, ¿no? Eso por un lado. En el resto de los casos, finalmente, con una u otra opción de tratamiento, porque hay muchos antirretrovirales hoy en día disponibles, se puede tratar muy bien en niños, ¿no? Sí, creo que otro tema que tocábamos hace ratito que es bien importante, Carlos, es esta situación de la adherencia. ¿En qué momento podemos explicarle a un niño pequeño que debe tomar de por vida un medicamento? Eso es lo que en mucho tiempo en Centro Infantil y Juvenil nos costó un trabajo enorme. Hicimos talleres, campañas, explicaciones con dibujitos, con animalitos, con pastilleros, con todas las cosas que estuvieron a nuestro alcance y siguen estando, intentando promover esta cuestión de la adherencia terapéutica. Es algo conocido para cualquier enfermedad o para cualquier condición que requiera de un tratamiento prolongado. O sea, te digo de lo mismo de pacientes que tienen que tomar, por ejemplo, antiepilépticos para una epilepsia refractaria, que afortunadamente son los menos, pero pasa exactamente lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, las guías de tratamiento para epilepsia o para enfermedades que requieren de un tratamiento prolongado tienen mucho que ver con la cuestión de ganar calidad de vida en el paciente, que justamente esto se liga con lo que dice la OMS del cuarto 95, del cuarto 90, que son programas en específicos en los cuales se contempla calidad de vida como uno de esos objetivos a perseguir. De manera que lo de la adherencia terapéutica es un reto y siempre lo ha sido. Más allá de que se tenga o no, una vez que se tiene no se acaban los problemas, para comentarlo así, sino empieza esta situación de cómo explicarle a alguien que debe tomar medicamento de por vida, bajo qué condiciones, para qué le sirve, qué pasa si no. Porque créanme que después de mucho tiempo dicen, bueno, y si no me lo tomo, ¿qué me pasa? Pues ¿qué crees que pasa? Esto y esto otro. Aún nosotros pensando que ya lo había entendido de tomarlo durante mucho tiempo, entra aquí una cuestión de directividad, de si tiene alguien que se lo dé, o como en el caso de lo que hacemos aquí, de nosotros tener a alguien que se encarga de eso específicamente, y que a veces el niño no sabe ni por qué lo toma, pero lo debe tomar porque así se lo dicen. Este salto entonces a la responsabilidad del propio niño me parece algo clave, un punto crítico en el cual se trabaja y se trabaja muy duro para hacer que sea menos impacto de deserción de tratamiento. Y ahí es donde retomo un poco lo que decía Mara hace un rato, ¿no? De que falta mucha investigación y mucho avance en las infancias, porque en algún momento platicaba con otra médico que me parece igual muy, muy buena en todo este tema del VIH, y me decía, es que necesitamos un medicamento en forma de gomitas y ositos de peluche para que la adherencia pueda lograrse más en las infancias, ¿no? Y aunque en algún momento lo comenté y me decían como, ay, qué absurdo, pues es que es necesario, porque
Yo lo veo, por ejemplo, ahora con los chiquitos que tenemos en el centro infantil y juvenil, y les pesa muchísimo tomarse un polvo, que es una pastilla deshecha, porque el sabor es terrible, ¿no? O sea, es amargo, es feo, les cuesta trabajo pasarlo, y eso va generando más como que sea más difícil toda esta adherencia que comentas. Y además, porque afortunadamente gracias a todo este avance médico que ha habido en los medicamentos, la mayoría de ellos ya no tiene como una sintomatología tal cual. Entonces, esta parte de, pero ¿por qué me voy a tomar un medicamento si me siento bien? A ellos no les hace sentido el que sigan tomando este medicamento si se sienten bien. Entonces, es que de verdad, lo vuelvo a repetir, desde el punto de vista que lo veamos, es bien complicado el cómo transitan ellos este diagnóstico. Entonces, me gustaría que ahora pudiéramos cambiar un poco como la óptica. Ya hablamos de todas estas afectaciones que tienen en la parte médica, en la parte del cerebro, la parte mental. Sé que a lo mejor no es tanto como el enfoque de las profesiones que ustedes tienen, pero me parece que 10 años, más de 10 años conviviendo con estos chiquitos, algo tuvieron que descubrir. ¿Y cuál es el impacto emocional de un niño viviendo con el diagnóstico, pero además siendo un niño que vive en una institución y no en una familia? Bueno, es bien conocido, Carlos, sobre qué pasa con algo que en cuanto a desarrollo psicosocial, que así lo analizamos desde la perspectiva de la psiquiatría infantil, lo que representa una crianza institucional, que ese concepto es específico, ¿no? Hay un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo mental, los mecanismos de defensa, con cómo se adapta una persona, qué es lo más importante para esa persona de exhibir como parte de sus mecanismos adaptativos en cierto momento. Para hacerlo mucho más sencillo, hay un autor por ahí llamado Maslow que describe una pirámide de necesidades. Siempre baso la reflexión de esto en ese enfoque teórico porque es bien sencillo. Primero es lo más importante y luego es lo menos importante. De alguna manera, el estar criado en una institución hace que eso, que es el sustento básico, lo que ocupa la parte más baja de la pirámide, sea lo que está en juego. Y a veces lo observamos un montón acá, ¿no? Que había conductas de atesoramiento de comida, de recursos, de cosas entre la gente que estaba albergada, pero que responde claramente a ese planteamiento teórico. De manera que desde la perspectiva individual, se seguirá esa línea de primero lo más importante y luego lo menos importante, dando por resultado que, por ejemplo, si se tiene un sustento en cuanto a la alimentación, en cuanto a dónde dormir, en tener una cuestión segura, en general libre de peligros o de cosas, creo que se puede acceder a siguientes niveles de convivencia, es decir, a que haya una convivencia sana o que en algún momento haya un desarrollo intelectual, que eso es lo que me ha tocado observar a mí en este tiempo, ¿no? Cómo se transita desde suplementar o darle una salida correcta a las necesidades básicas para después pasar a un nivel en el cual se puedan interrelacionar con los otros chicos del centro infantil y juvenil, dando por resultado que después de ahí puedan hacer una carrera universitaria, una situación de desarrollo social. Entonces, una cosa sigue a la otra y me parece que eso es un punto clave en cuanto a entenderlo. Como decía muy al principio, la situación del paciente o de la infancia con VIH cambió de manera radical. Ya no se muere prácticamente nadie por esto, a menos que haya condiciones pues de abandono o lo que sea, pero casi nadie se muere por esto. Entonces ahora el reto no es ayudar a bien morir, el reto es cómo hacer de esto una inserción social efectiva. Nos tocó, hablando de reinserción social efectiva, nos tocó reinsertar a muchos de los niños y adolescentes que teníamos en el albergue en aquel entonces. Como habíamos dicho, muchos son huérfanos totales de padres, pero pues nada, todo el equipo de Casa de la Sal nos dimos a la tarea de localizar a sus familias extensas. Entonces aparecieron abuelitos, aparecieron medias hermanas, madrinas, tíos, primos, y estuvo, por supuesto, fue un trabajo titánico y muy complejo, pero fue también muy bonito ver que en la mayoría de los casos, muchos de estos familiares a los que se les contactó como muchos años después de que le habían perdido la pista a su niño, se enteraron de que seguía vivo y que estaba a cargo de Casa de la Sal, ¿no? Y en la mayoría de los casos, no en todos tristemente, pero en la mayoría la respuesta fue muy positiva y querían pues volver a tener contacto con el chiquito, ¿no? El hijo de la hermana, mi primito, mi hermano menor, mi nieto, mi nieta, al que ya no habían sabido nada de ellos. Entonces localizamos estas familias, fuimos a visitarlas a sus lugares de residencia, que muchos de ellos estaban pues en comunidades
incluso muy remotas. A veces no teníamos ni siquiera una dirección y era cosa de andar preguntando. Pensé llegar al lugar y preguntar por la familia fulana y así, hilo en hilo hasta llegar a dar con la persona. Sí, así de nos dijeron que tiene un taller mecánico junto a la tiendita pasando el tercer árbol, ¿no? Y así fue de veras como dimos con estas familias. Y entonces al principio ellos venían al albergue a pues tener contacto ahí en condiciones controladas con los niños para que viéramos pues cómo se desarrollaba estas nuevas, en la mayoría de los casos, relaciones, ¿no? Con sus mismas familias. Y después ya los niños empezaban a irse algunas horas con los familiares, acompañados quizá de alguien de Casa de la Sal, luego fin de semana, vacaciones, hasta que en la mayoría de los casos se logró ya reinsertarlos con estas familias extensas, ¿no? Y en otros casos, pues por supuesto a otros albergues, porque como decía, son niños con VIH, no son extraterrestres que requieran instalaciones especiales, ¿no? Vaya. Entonces, sí. Entonces eso también pues es muy importante porque a lo mejor pues la infancia la tuvieron súper complicada, pero quizás, y es la manera de pensar de todos, si no nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos, quizá podamos o pudimos hacer algo para mejorarles un poquito la vida y lo que sigue, ¿no? Que es pues ya, muchos de ellos sí pudieron estudiar, ¿no? Carreras universitarias o técnicas, muchos de ellos todavía estamos en contacto. Algunos de nuestros niños ya son papás y mamás, lo cual nos hace abuelos a edades tempranas nosotros. Entonces, bueno, eso también pues compartir desde nuestra experiencia. Pudieron, lo lograron. De verdad, qué admirable todo lo que hicieron, lo que hacen y lo que harán. Tú imagínate también Campeche, Toluca, lugares así, no sé, en el Valle de Toluca, por allá, Morelos, me acuerdo de Elías, de Fernando, Veracruz, los hermanitos, Pepe y no me acuerdo, Blanca. Rosalía. O sea, era como rastrear, de verdad, hacer trabajo social verdadero, ¿no? Trabajo de impacto social casa por casa y dicen que parece que ahí había un lugar que alguien lo conoce. Y estar estableciendo así a lo detective, ¿no? La pista para intentar dar con la familia. Y esa labor socialmente, créanme que deja una experiencia que a veces hace a Casa de la Sal un lugar único. Hago un pequeño comercial. Hace un tiempo estuvimos trabajando en personal de aquí de Casa de la Sal basado en esta experiencia social y en esta experiencia de impacto no solamente individual, sino extenso, con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, con un manual que existe, que tiene nombre, sobre atención a personas con VIH, recogiendo ellos de nosotros la experiencia social, todo lo que teníamos que decir y la experiencia acumulada durante muchísimos años sobre qué onda con lo social. Porque a veces créeme que en las cuestiones institucionales se focaliza mucho la atención y solo llega el paciente y durante el tiempo que está ahí, pues es tu paciente y sabes qué pasa. Sale de ahí y pues bien por él. Entonces, acá creo que el gran valor que tiene esta institución radica en eso, en que hemos hecho un trabajo muy, muy extenso, no solamente focalizado, sino en extenso. Sí, la verdad es que es un trabajo bien admirable, ¿no? Y del cual, por eso en Casa de la Sal me parece que todas las personas que colaboramos acá estamos bien orgullosos de lo que se ha hecho a lo largo de estos ya casi 37 años y de lo que se sigue planeando, ¿no? Porque hay 1000 proyectos también ahí en puerta que creo que van a ser igual de increíbles. Ha cambiado muchísimo el contexto, afortunadamente. Y algo que me gustaría también destacar de esto que comentan, de que se pudieron reintegrar a su familia extensa, pero también hemos logrado incluso colocar ya a niños en familias de adopción. Y eso me parece algo bien valioso, porque justo este episodio sale de un episodio en YouTube donde Carlitos adopta a estos 2 niños del albergue y entonces ahora ya están en una familia y lo que decías, ¿no? Se logró cubrir las necesidades básicas y entonces podemos ir escalando a todas las demás y todas estas historias de éxito de ahora están en familia, pero ya tenemos a ingenieros en matemáticas, a ingenieros en cuestiones ambientales y bueno, profesionales, diseñadores y demás, ¿no? Miles y miles y miles de profesiones y como lo decías, incluso ahora hasta familias que salen del albergue porque ya son papás o ya son mamás y bueno, unas experiencias que se viven acá adentro que nos llenan de orgullo y pues justo ustedes como viviendo estas
transiciones que vieron, ¿no? De tenerlos en el albergue y después verlos en su familia, ¿cómo podrían decir que es este impacto de reintegrarse a una familia o de lograr la reinserción que comentas, Leonel? ¿Cómo les impacta a ellos? ¿Qué diferencia ven? Es un reto tremendo porque esto que decía yo del cubrir necesidades básicas, no tan básicas y los que casi no son básicas, es algo que no tiene tanto que ver con el contexto social ni periférico, sino con una situación personal. ¿Quién siente sus necesidades ya bien suplementadas y quién no? De manera que también, como hay historias de éxito, puede que en algún momento la gente no se adapte o la persona no se adapte a tener ciertas condiciones, porque para todo puede funcionar, ¿no? Puede funcionar el sentirse cómodo en una situación de carencia, como ha llegado a pasar, y de ahí hemos tenido historias también en las cuales pues, la persona regresa porque no se puede adaptar, porque no es capaz de seguir un contexto familiar por condiciones que se ponen, y esto sin pensar si ese contexto es bueno o malo. Porque digo, es una cuestión individual. Podríamos pensar, por ejemplo, en una historia hipotética, ¿no? Alguien que llega a una familia con unas reglas muy rígidas y le cuesta mucho trabajo seguirlas. O por el contrario, alguien que estaba acostumbrado a algo acá, con reglas, con un funcionamiento, y que al llegar a un lugar y no tenerlo, empieza como a desestructurarse en su personalidad. Me parece que ese es uno de los grandes retos también. Y me parece también que la parte más importante es trabajarlo desde la perspectiva individual, hacerle entender a la persona que esas necesidades son individuales y que no es por darle gusto a nadie, que eso es haciendo otra vez la liga con lo del principio, lo que cambia la perspectiva de reinserción. Ya no es la misma historia, ¿no? De, pues a ver cómo te va y si todo sale bien, que Dios te bendiga y que todo salga en orden, porque ahora creo que es una cuestión muy activa, muy proactiva por parte de la persona, de las instituciones que hacemos esto, el procurar que esto se dé de la mejor manera. Creo que esta parte de las reinserciones, ya sea con las familias extendidas o los que se fueron a vida independiente y ahora formaron sus propias familias, pues justo como dice Leonel, les destructura, amplía su red de apoyo. O sea, la verdad es que les facilita, pienso yo, mucho la vida. No están exentos de toparse o seguirse topando con otro tipo de obstáculos, ¿no? Administrativos, barreras burocráticas, depender a veces, pues justo de sistemas o de cosas que no se controlan. Pero al menos en la medida en que nosotros sigamos como brindándoles a estas infancias las herramientas, pues creo que podemos tener esperanza en que en el futuro serán, pues eso, adultos empoderados en materia de su propia salud y autocuidado, y de que puedan pues tener eso, una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Ay, muchísimas gracias, en verdad, por compartir. Creo que yo podría estar hablando horas y horas y horas con ustedes. Sí, bueno. Me parece una labor bien admirable la que hacen. De verdad les agradezco muchísimo todo lo que hacen y los esfuerzos que hacen día a día, porque las realidades de estas personas y principalmente de estas infancias vaya mejorando cada vez más. Muchas gracias. Qué honor poder compartir con ustedes este espacio. Los admiro muchísimo y de verdad estoy bien feliz de poder grabar este podcast porque creo que también va a resolver muchas dudas allá afuera. Entonces, antes de despedirme, me gustaría preguntarles si quieren agregar algo más, si quisieran darle algún mensaje a aquella persona que nos está escuchando. Bueno, en general creo que entender esto como algo que no es una sentencia condenatoria es importante, ¿no? Lo trabajamos así desde el principio, el saber que una de las frases que utilizo mucho como psiquiatra es que siempre hay algo que hacer. Seguir esa línea es clave, ¿no? O sea, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que mejorar, algo por qué luchar, algo por que la persona pueda mejorar su calidad de vida. Y como decíamos, ¿no? Incluso los proyectos de tratamiento global tienen mucho que ver con calidad de vida hoy en día. Y me parece que es de lo que más importancia tiene en cuanto al proyecto de instituciones como esta. Siempre hay algo que hacer, Carlos. Y yo, bueno, igual, si me permiten el comercial, invitar a todas las personas, no importa si son niños o adultos, que no conozcan su estatus serológico, que no se hayan hecho una prueba de VIH, que tengan vida sexual activa y con más razón, pues si han tenido alguna infección de transmisión sexual o si el uso del preservativo no es consistente, pues que se acerquen a los servicios de pruebas de VIH, ¿no? Casa El Azar realiza pruebas rápidas o pruebas de detección, otras ONGs también, y recordarles que en los estados están los CAPACITs, que son estos centros ambulatorios de detección, prevención, atención y tratamiento de ITS y VIH, y en la Ciudad de México, pues las clínicas Condesa. Todos los servicios son gratuitos, entonces yo siempre digo,
Miedo, o sea, no hay que tener miedo al diagnóstico, miedo a no saber. Porque una vez diagnosticado, sobre todo si es de manera oportuna, pues con una tableta al día, ¿no? En la gran mayoría de los casos, sobre todo si es de inicio y la persona se toma bien su tratamiento, hablando de adherencia, pues es súper fácil médicamente de controlar o de tratar esta infección. Entonces ahí están los servicios, acudan por favor, son gratuitos y universales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo solamente agregar que si nos estás escuchando en Spotify, nos sigas, califiques el podcast, nos sigas en todas las demás redes sociales. Estamos como @LaCasaDeLaSalAC. Recuerda que subimos un episodio cada 15 días los lunes, entonces quédate pendiente de los siguientes episodios que vamos a tener. Si no has escuchado los anteriores, corre y escúchalos y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde vas a poder encontrar testimonios de personas que viven y conviven con el diagnóstico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Leonel, gracias, Maru, por enseñarnos muchísimo y por toda la labor que hacen. Nos escuchamos en 15 días. Y recuerda, cambia vidas tomando un café con sal.